Buenas tardes, soy Juan Sebastián Silva, estudio la carrera Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes y hoy estamos con la docente Erika Zapata. Cuéntanos un poco de ti, Erika. Hola Sebastián, gracias por invitarme. Soy licenciada en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Actualmente me encuentro trabajando en la educación estatal como provisional en esperas pues, de que ya salió el concurso y en espera de que empiecen a vender los PIN. Listo, profe. Profe, ¿qué se debe hacer para los docentes para entrar a trabajar en la educación estatal? Bueno, realmente este es un proceso bastante largo en el cual a muchos docentes nos encontramos un poco inconformes y debido a todo lo que está pasando en la actualidad por la pandemia y demás, pues se ha visto muy dilatado el proceso. Pero realmente lo que se debe hacer es esperar a las convocatorias, hacer el pago de un PIN, ¿cierto? Que más o menos está en un promedio ahorita de 50, 60.000 pesos. Posteriormente, después de que se paga el PIN, se da como el inicio a las entrevistas, ¿cierto? O unas entrevistas o unos exámenes. Después de ello, preliminarmente se espera el resultado de esas primeras pruebas. Seguido, tenemos que volver a esperar otras pruebas y saber si salimos seleccionados o no. Es un proceso bastante largo. Muchísimo, sí. Profe, ¿a qué decreto pertenece esta educación estatal? Bueno, los docentes que nos encontramos vinculados con la educación del Estado pertenecemos al decreto 1278 del 2002. Correcto. ¿Cómo funcionan los procesos de escalafón dentro de este decreto? Bueno, esto es algo bastante complejo y a diferencia del decreto antiguo, nosotros nos regimos por tres rangos, vamos a decirlo así, y cada rango tiene un nivel salarial A, B, C, ¿cierto? Entonces, digamos que el primer rango dentro del escalafón es el rango 1, ¿cierto? Con escalafón A para los docentes normalistas. El rango 2 viene siendo para los docentes no licenciados que tienen que hacer un curso de pedagogía y el rango 3 ya es los docentes que somos licenciados profesionales. Ok, ok. Listo, profe. Profe, ¿cuál podría ser una desventaja del decreto 278 del 2002 frente al decreto 2277? Bueno, pues realmente tenemos muchísimas desventajas, pero una de las que más, digamos que tenemos presente nosotros con este nuevo decreto es, digamos que la entidad prestacional, ¿cierto? Y las pensiones. ¿Por qué? Digamos que el 2277 antiguamente los docentes se pensionaban con 20 años de servicio dentro del Estado y máximo una edad de 55 años, mientras que nosotros nos regimos bajo la ley 100. Comprenderás que la ley 100 tiene varios tabús para que uno Claro. se pueda pensionar, entonces toca hacer muchos años de servicio y a esperar hasta cumplir las semanas. Y aparte, digamos que nos quedamos pensionados con los 10 años de nivel salarial que tuvimos. Entonces, si no lograste un escalafón muy alto porque no pasaste los concursos y demás, pues entonces obviamente te vas a pensionar con un nivel salarial bastante bajo. Ya es bastante duro. Sí, mucho. Profe, ¿qué ventajas tiene el docente del Estado frente al docente del sector privado? Considero yo que una de las ventajas más grandes que tenemos los docentes del sector público es la seguridad en cuanto a pagos, porque obviamente, aunque digamos que el nivel económico no es muy alto, pero sí es un régimen muy puntual, ¿cierto? Seguido a ello, nosotros siempre vamos a estar recibiendo nuestro salario independiente de que sea, por ejemplo, en diciembre y en enero, mientras que el docente del sector privado creo que les pagan hasta el 30 de noviembre y lo Claro. que es diciembre, enero y febrero no reciben remuneración económica, mientras que nosotros, si estamos vinculados con el Estado como tal, sí recibimos Claro, esa es entendible remuneración. ya que los docentes del sector privado, al no trabajar, los chicos no pagan una pensión y no hay lugar donde provenga ese dinero para pagarles a ellos. En Exactamente. cambio, si en el Estado tiene la posibilidad de pagarles a ellos. Claro que sí. Listo, profe. ¿Qué capacidades hay en el decreto 1278 para la capacitación y la formación de los docentes? Bueno, es algo que con FECODE se ha venido hablando. FECODE es la entidad que rige como nuestro sindicato de docentes dentro del Estado. Y es que aunque el gobierno sí nos plantea muchas posibilidades de capacitarnos y de formarnos, son bastante difícil poder acceder a esas oportunidades.
pero sí las hay, sí las brindan, en donde cubren aproximadamente el 70% del valor de la matrícula, ya sea en una especialización, en una maestría o posterior a un doctorado. Sí la brindan, aunque es bastante difícil poder acceder a ellas. Ok, entiendo, profe. Y por último, ¿conoce usted las garantías que protegen al docente de la educación estatal? Sí, como te mencionaba anteriormente, digamos que nosotros tenemos unas ventajas muy grandes por encima de los docentes de los sectores privados, entre ellos la facilidad en las remuneraciones económicas. Digamos que aunque no es tan fácil poder ascender de escalafón estando dentro del distrito, pero sí las garantías económicas son bastante amplias cuando uno lo logra. Entonces, estás vinculado dentro del Estado, ya estás trabajando, ya te escalafonaron con tu primer nivel, pero quieres ascender porque ya hiciste una maestría, aunque es bastante complejo y hay que hacer un video, bueno, realmente es bastante Sí, es complejo, un los tema amplio. estudiantes, sí, los estudiantes lo tienen que evaluar a uno, hacer un video, esperar que pase y demás, pero cuando lo logras, te escalafonan, pasas el periodo de prueba, que eso es otra cosa que hay que tener en cuenta, te nombran con el nuevo escalafón y tu nivel salarial pues Mejor. mejora bastante. Ok, profe. Profe, eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sebastián, por invitarme. Buenas tardes, mi nombre es Concepción Silva y pertenezco a la carrera de Educación Física, Recreación y Deportes. Y hoy estoy con el profe Jonathan. Hola, profe Jonathan, coméntenos algo de usted. Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Villamil, yo soy licenciado en Filosofía y Ética, dicto en un colegio privado, pues obviamente del sector privado. Listo. Profe, ¿a qué decreto se acoge la educación en el sector privado? En la mayoría de los colegios al 2277. Gracias, profe. ¿Cómo funciona el escalafón docente en ese decreto? El escalafón va en una tabla, en un ranking, que va desde el escalafón 7 hasta el 14. Eso también se maneja para los profesores que son pues antiguos, pero en el privado también se maneja de esa manera. Listo, profe. ¿Considera usted que es válido que este sector privado remunere a los docentes con el decreto antiguo? Sí, sí, me parece válido porque permite, pues da unas facilidades allí. Listo. ¿Qué ventajas tiene permanecer al sector privado en cuanto a las diferencias de los decretos? Tiene la ventaja del ascenso, es mucho más fácil ascender, pues, obviamente con las implicaciones que tiene porque es tiempo y estudio, pero permite de alguna u otra manera ascender mucho más fácil que en el decreto nuevo. ¿Considera usted que la remuneración económica del decreto 2277 es acorde al cargo que desempeña el docente? No, obviamente todavía hay dificultades en la remuneración, puesto que hay ciertas implicaciones y ciertos elementos del trabajo que pues digamos, no se valoran allí, creo que en ninguno de los dos decretos. Y por último, para acceder a subir al escalafón de ese decreto, ¿qué hay que tener que, si se entra a un concurso? ¿Cómo Ok, en este no hay que entrar a concurso. Los pares, perdón, cuando es impar para subir a par, son 3 años de experiencia y con eso puedes ascender. Cuando es de impar a par, perdón, de par a impar, se debe hacer 3 años más estudio. Entonces son 5 créditos. Esos 5 créditos se pueden hacer con algunos cursos, aunque ya no hay tantos cursos para que estén avalados por el Estado como acreditación para poder subir de escalafón. Entonces se hacen por medio de especializaciones, maestrías y pues obviamente cualquier tipo de posgrado. Listo, muchas gracias, profe. Bueno, Sebastián, feliz tarde.